Agonía en Getsemaní. Sobre la roca de la agonía, en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó en una infinita soledad acentuada por el abandono de los amigos que le aseguraron siempre estar con él, auténtica agonía con toda la tribulación que implica el ser hombre. Aquí, el abismo del pecado y del mal le llegaron hasta el fondo del alma. Aquí se estremeció ante su muerte inminente. Aquí le besó su amigo, el traidor. Aquí los discípulos que dijeron amarlo lo abandonaron. Aquí es donde Él luchó por todos nosotros hasta el punto de sudar sangre. Allí también nos enseñó la paciencia, como expresa San Agustín, a la edad, llegando a ser paciente en el sufrimiento. Sobre esta roca, Jesús restauró la voluntad natural del hombre y lo restableció en su grandeza, pues con la voluntad natural humana de Jesús está, por decirlo así, toda la resistencia de la naturaleza humana contra Dios. La obstinación de todos nosotros, toda la oposición contra Dios estuvo allí presente. En aquella noche en la que Jesús, luchando en oración, arrastró a la humanidad hacia su verdadera esencia cuando pronunció estas palabras: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es realmente una oración del Hijo al Padre, en la que la voluntad natural humana ha sido llevada por entero dentro del yo de Jesús, cuya esencia se expresa precisamente en el no yo, sino tú, en el abandono total del yo al tú de Dios Padre. Desde entonces, por aquella oración pronunciada por el Señor sobre esta roca, todos nosotros estamos ahora presentes en la obediencia del Hijo y hemos sido incluidos dentro de la condición de hijos de Dios. Del libro Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, de Roberto O'Farrill Corona. Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Somos también ahora hijos como Jesús. Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Madre corredora, hoy nos has dado a luz. Bienvenidos a Cineforo Católico, un espacio para conocer más la vida de los santos, acercarnos a la devoción de los mismos, pero sobre todo para compartir ahora en comunidad estas oraciones. Es por esa razón que ahora por estas nuevas comunidades virtuales estamos presentes en Facebook, en TikTok, YouTube y también nos encontramos presentes en Telegram. Por cierto, si andan por nuestro canal de YouTube, pues los invitamos a compartir nuestros contenidos, a suscribirse y bienvenidos a este rezo del Santo Vía Crucis como cada día viernes. Vamos a realizar un Vía Crucis eh, elaborado por una comunidad franciscana y se llama así como lo he dicho, Vía Crucis franciscano. Entonces vamos a buscar estas bellas meditaciones y vamos a entregar este santo Vía Crucis por todas aquellas personas que están padeciendo alguna situación complicada, ya sea la pérdida de un amigo, de un conocido,
un ser querido, alguna problemática familiar, económica, de cualquier índole, para que todo ese sufrimiento pues se lo entreguen a Dios. Recuerden que el Vía Crucis es una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo, que se meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones, que del Pretorio al Calvario representan los episodios más notables de la Pasión. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos conscientes de que el Vía Crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio, sino que creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron e hicieron, todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente en su pasión y en su muerte. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención, y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es sentenciado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo, pero ante la presión amenazante del pueblo, instigado por sus jefes, «Crucifícalo, crucifícalo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César». Pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista, que pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María su madre, y que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo de todo el Vía Crucis. Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte. Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecios sin medida. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús cargado con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Condenado a muerte, quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y reunida la tropa, hicieron mora de él. Una gran mofa, grande en verdad. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con el que lo habían vestido para la burla, le pusieron nuevas ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino al Calvario para crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús. Es un espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado,
las debilidades y flaquezas de todos los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acervidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y empellones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús: eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes, de cuánto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y perdón. Jesús pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con... Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. Nos es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es, sin duda, una de las escenas más patéticas del Vía Crucis, porque aquí se añaden el cúmulo de motivos de dolor ya presentes, la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora. Jesús pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Quinta estación. El cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús salió del pretorio llevando a cuesta su cruz, camino del Calvario, pero puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora,
en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El cirineo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que toman su cruz y la siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren, hemos de ver a Cristo cargado con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Dice el profeta Isaías: no tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice: imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos recuerda: lo que hagáis con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo hacéis. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Séptima estación. Segunda caída en el camino de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús había tomado de nuevo la cruz. Con ella a cuestas, llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la... Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al cielo y tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando la aliente el mejor espíritu, y que no han de desmoralizarnos las flaquezas ni las caídas cuando seguimos cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos, una vez más, no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para él, no es tan grave el caer como el no levantarse. Y pensemos en las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga
podría sacarlas de su postración. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloráis, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Añadiéndoles en figuras que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el justo, ya podían pensar cómo lo hará con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que, desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar y lamentar la suerte del divino condenado. Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y, movido del amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Una vez, llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó exhausto y sin arrestos para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas por más caídas que se produzcan y hasta entregarnos en las manos del Padre, vacíos de nosotros mismos y dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Jesús, ¿de qué? Ten piedad y misericordia de mí. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas
incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser asido de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar, y especialmente para su madre allí presente hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud, y que ella habría guardado como del hijo querido. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. 11ª estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Y lo crucificaron. Dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en una saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de las cabezas y encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes generosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos, pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja: dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Desde la crucifixión hasta la muerte, transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía. Jesús, y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista: sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. A los motivos de mediación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden los que nos brinda la presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular los sufrimientos
y la muerte del Hijo de sus entrañas. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Como tercera estación. Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz. Desclavaron cuidadosamente y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciara a Simeón acabó de atravesar el alma de María. Jesús, pequé. Piedad y misericordia de mí. 14ª estación. El cadáver de Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María. Envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo. Le enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo había quedado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de estas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría, como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que debemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro, y cuánto simbolizan. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. 15ª estación. Jesús resucita al tercer día. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Pasado el sábado, María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro. Llegadas allí observaron que la piedra había sido removida.
Entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor, pero vieron un ángel que les dijo: Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Poco después llegaron a Pedro y Juan, que comprobaron lo que les había dicho las mujeres. Pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado. La primera, sin duda, a su madre, luego a la Magdalena, a Simón Pedro, a los discípulos de Maús, al grupo de los apóstoles reunidos, y así durante todo esto, las mujeres se encontraban cerca. Nadie presenció el momento de la resurrección, pero fueron muchos los que, siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor, después lo vieron y trataron resucitado. En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que definitivamente la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al odio. Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Y si hemos resucitado con Cristo, hemos de vivir según la misma condición de hijos de Dios que hemos recibido en el bautismo. Jesús pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María, tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del Señor y de la paz que nos has enseñado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, con ello terminamos el rezo de este Santo Vía Crucis. Recuerden que las meditaciones del día de hoy son de unos hermanos franciscanos que hicieron estas bellas meditaciones. Y bueno, agradeciéndole a todas las personas que han estado con nosotros, en especial pues a Marta Ramírez, hasta Los Ángeles, allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y también saludos a Rafael Plantec hasta Aguadulces, Veracruz, y a todas aquellas personas que nos hayan seguido en vivo, así como las que nos reproduzcan posteriormente. Y recuerden, este domingo a las 8:30 de la noche tendremos la narración del Nican Mopogua. ¿Qué es el Nican Mopogua? Recuerden que es el lugar, la impresión de viva voz de San Juan Diego, la impresión escrita. Esto es, Antonio Valeriano con su puño y letra transcribe todo lo que le está comentando Juan Diego. Recuerden que Juan Diego pues no podía escribir, no sabía escribir,
Entonces, lo que tenía mucho el indígena de esa época era una memoria privilegiada, por eso le llaman tradición oral, porque iba de boca en boca contándose la historia con pelos y señales. Y no sé si se acuerdan de los abuelitos o algunos papás que son así, que le cuentan a uno hasta del pelo, de cómo estaban sentados, igual. Lo mismo sucedió con Juan Diego, con San Juan Diego. Entonces él le comenta a Antonio Valeriano todo lo que vio en absoluto sin dejar una palabra fuera y queda plasmado en este libro, pero de forma histórica, o sea, cuidado para la gente que luego llega a decir, ay, es que el Nican Mopogua lo escribió Valeriano, es un cuento. No, no es un cuento, porque se ha verificado que familiares de San Juan Diego, unas sobrinas, por parte de una de sus hermanas, estuvieron en un convento para y ellas pues comentan que escuchaban que sus papás y los abuelos y todos a su vez contaban lo que Juan Diego había contado. Entonces, dense cuenta la magnitud que tiene el Nican Mopua, o sea, es algo histórico y, y pues tiene un gran valor para nosotros como pueblo católico porque nos muestra qué es lo que vivió Juan Diego en estas apariciones, cómo lo sintió, cómo la vio, qué platicó con ella. Entonces, qué mejor día que el 12 de diciembre, el día de nuestra morenita del Tepeyac, para ser exactos en cuanto a fechas, digamos que hoy fue la primera aparición, el 10. Uh-huh. Fue sábado, domingo, lunes. Ajá. Sí. Entonces, pues para que estemos atentos en escuchar esta bella narración y pues nos estará acompañando un amigo que es de Chihuahua, se llama Emanuel Treviso. Él lo vamos a estar viendo seguido en esta ocasión el domingo y dentro de unos días, también el miércoles 15, va a estar con nosotros platicando sobre José Sánchez del Río, el niño cristero, el niño de Zaguayo, Michoacán. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y este chavo por qué nos va a platicar sobre eso? Bueno, él, digamos que su sobrino nieto eh, fue el segundo caso que se metió para la canonización de Joselito, de San José Sánchez del Río, debido a que se necesita un milagro para poderlo canonizar, en el caso de los mártires. Eso lo explicaremos el día miércoles. Entonces, este, este, este milagro, se presentaron varios casos y entre ellos estaba el del sobrino nieto de Manuel y también estaba el caso de Brasil. Entraron los dos. Cuando empiezan a avanzar todas estas investigaciones para verificar que realmente sea un milagro, que no haya sido una cuestión científica, una cuestión médica, el que haya salvado al niño o a la niña en cuestión, en estos casos, pues iba más avanzado el de la niña de Brasil. Entonces, por esa razón, el caso de Manuel pues quedó en segundo lugar y por eso no se lo pueden perder. Este miércoles 15 platicaremos un poco sobre San José Sánchez del Río. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por hacer esta oración, por unirnos a ese dolor de Jesús, a ese dolor de María, pero no solo a ese dolor físico, a ese dolor interno, a ese dolor espiritual, a ese dolor como madre, a ese dolor de Él mismo que se ofrecía por la salvación del mundo. Entonces, pues tengamos en cuenta eso, pero también tengamos esa esperanza en la resurrección.
Ay, no recuerdo ahorita qué evidente fue, pero dicen que Jesús, cuando está en la oración en el huerto, antes de ser apresado, llora y llora lágrimas de sangre. Y cuando dice, aparta de mí este cáliz, realmente no se refería a que no quería sufrir, sino que cuentan los videntes, creo que fue Ana Catalina Emmerich, que él vio imágenes de cómo iba a estar el mundo después de su muerte y de su resurrección. Y él vio que la gente iba a seguir odiándose, con guerras, matándose. Y entonces, por esa razón, él lloró. Él lloró porque le dolía que pese a su sacrificio, pues nosotros como pueblo, como hijos de Dios, pues no reaccionáramos. Entonces, pues tengamos eso en cuenta y unámonos a ese dolor, pero siempre con la esperanza de la resurrección y, y pues para seguir adelante, ¿no? Y saludos de nuevamente, Martita. Gracias igualmente para usted y para todas las personas que nos vean en vivo y posteriormente. Que Dios los cuide, los proteja, los libre de todo peligro, todo mal, enfermedad, contagio y demás. A ustedes y a sus seres queridos. Por último, pues vamos a hacer nuestra oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo lo dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y buenas noches a todos, que descansen. Una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu